Vamos a empezar, ¿está bien? Como siempre, con una oración. Vamos a hacer la oración como tenemos habituado hasta el presente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tener esta charla en este jueves 27 de enero. Y el título propuesto es ¿Se puede reinar sin Cristo? Y claro, este es un tema que Padre, disculpe su audio, le quité el audio sin querer, disculpe. ya me están silenciando al ingresar. Bueno, les decía que vamos a tocar este tema, ¿se puede reinar sin Cristo? Y es que es un tema amplio que tiene varias interpretaciones, pero está en continuidad con lo que veíamos el jueves pasado y también lo que hemos visto en el Cineforum del sábado de la semana pasada, que veíamos esa película sobre el cuarto rey mago, que es una película sugestiva y que nos ha permitido seguir reflexionando en torno al reino de Dios, al reino de los cielos, como llama San Mateo. Y ahora lo que se nos propone es, ¿puede reinarse sin Cristo? Y la respuesta vamos a darla de manera concisa y concreta, pero la iremos conversando a lo largo de estos minutos, pero podríamos decir que sí, que el ser humano es capaz de descartar, de rechazar a su creador y de vivir sin Dios. En una vida que, claro, no es la vida verdadera, es las tinieblas, la vida aparente sin Dios, solamente en esta vida temporal, en un engaño, pero efectivamente el ser humano tiene en su libre albedrío y en consecuencia en su responsabilidad acoger o rechazar al Señor. Y esto es algo realmente muy misterioso y que se nos presenta como enseñanza, como parábola, podríamos decir en términos genéricos, en la historia del pueblo de la Primera Alianza y en lo que va en la historia del pueblo de la Nueva Alianza, o dicho de otra manera, a lo largo de la historia de la salvación. Recapitulando brevemente, basándonos solamente en lo que hemos avanzado hasta el presente, en este tiempo ordinario, en el que estamos ya en la tercera semana, si nosotros hacemos una rápida recapitulación, ahora estamos ya en el capítulo 4,
del Evangelio según San Marcos. Decíamos una rápida recapitulación de lo que en los días de semana estamos viendo del Evangelio según San Marcos en este tiempo ordinario. Brevemente podríamos señalar algunos hitos. Como decíamos el jueves pasado, Jesús empieza su predicación, su vida pública, anunciando que el reino de Dios está cerca, llamando a la conversión y a creer en el Evangelio. Decíamos el jueves pasado que el Evangelio es la buena noticia que nosotros en la fe aplicamos a Jesucristo, que es la verdadera buena noticia, pero que los emperadores en la antigüedad se atribuían a sí mismos. Es decir, se creían divinos y en consecuencia sus palabras, sus dictados, entre comillas, eran buena noticia. Así estas palabras fueran, diríamos, contrarias a la mayoría de la población que estaba bajo su imperio. Pero sin entrar en ese tema, lo que vemos en estos 4 capítulos hasta donde hemos llegado el día de hoy, que hemos llegado hasta el versículo 25 del capítulo 4. Miren rápidamente lo que hemos visto. El lunes de la primera semana de tiempo ordinario, veíamos cómo Jesús entra, como era su costumbre, los sábados a la sinagoga, y aparece un personaje poseído por un espíritu inmundo que le empieza a decir: sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quieres acabar con nosotros? Y Jesús va a liberar a ese hombre, le va a ordenar al espíritu inmundo que se calle, y la gente queda admirada, asombrada, porque su enseñanza era con autoridad. A continuación Jesús va a ir a la casa, era sábado, va a ir a la casa de Simón Pedro, y la suegra está enferma, la toca de la mano, se le pasa la fiebre y empieza a servirle, y luego al caer la tarde llevan a una multitud de personas a ser curadas. En la madrugada Jesús va a orar, y luego lo buscan y le dicen: todo el mundo te está buscando. Y Jesús continúa con sus tareas en otros pueblos, dice. Y entonces vemos luego que Jesús regresa, nuevamente aparece una multitud en Cafarnaúm, y aparecen esos personajes que llevan a ese paralítico, esos amigos que hacen el boquete en el tejado, y Jesús le va a decir a ese paralítico: tus pecados son perdonados. Inmediatamente va a empezar la oposición a Jesús. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús les va a decir, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le ordena, les pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil? Decirle a este paralítico: toma tu camilla y echa a andar, o perdonar los pecados. Y el Señor cura al paralítico para mostrar que Él tiene poder de perdonar los pecados, que solo Dios puede hacer. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo: yo soy Dios. Les está manifestando los signos mesiánicos que se había anunciado desde antiguo, que iban a acompañar a la presencia del Mesías. Pero rápidamente empieza la oposición. Luego vemos a Jesús caminando entre los sembríos, y nuevamente los fariseos les dicen: ¿y por qué hacen tus discípulos esto que no está autorizado en sábado? Porque estaban arrancando las espigas. Jesús les dice: no saben lo que hizo David en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote. Y entonces Jesús una y otra vez va mostrando las credenciales de quién es Él, principalmente a través de su curación y la expulsión de los espíritus inmundos, su enseñanza con autoridad. Y vemos luego
que Jesús nuevamente regresa a Cafarnaúm, nuevamente un sábado, nuevamente en la sinagoga, y cura ante el acecho de los fariseos, de los escribas, cura a ese hombre que tenía la mano paralizada. Y claro, Jesús dice que mira con dolor, con ira, y les pregunta, ¿qué se puede hacer el sábado, el bien o el mal? Y les dice a continuación, el hombre ha sido hecho Señor del sábado. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y dice inmediatamente a continuación, herodianos y fariseos se ponen de acuerdo para acabar con él. Entonces estamos ante el misterio, solo siguiendo a San Marcos, de cómo a pesar que el pueblo de la primera alianza, los dirigentes, diríamos, del pueblo de la primera alianza, en lugar de alegrarse, de estar atentos a los signos mesiánicos, a la presencia del Mesías, rápidamente quieren acabar con él. Y claro, como veíamos también en la película y vimos en el tiempo de Navidad, cuando celebramos la Epifanía, igual pasa con Herodes, que cuando llegan los sabios de Oriente a Jerusalén, interroga a los escribas dónde tiene que nacer el Mesías y les dice, vayan ustedes y luego regresen para que me avisen, pero quería matar. Entonces estamos ante el misterio del endurecimiento de corazón que llega a su culmen cuando, ya sin comprender, ya en el capítulo 4 de San Marcos, perdón, el capítulo 3 todavía de San Marcos, cuando no comprenden quién es Jesús, lo único que les queda como explicación es decir que actúa en el nombre de Belcebú, del príncipe de los demonios, y Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces ya en el capítulo 4, esta semana un tanto interrumpida por la fiesta el día 25 de la conversión de San Pablo, y ayer por la celebración de la memoria de los santos Timoteo y Tito, tal vez muchos de ustedes no han seguido las lecturas del tiempo ordinario, pero lo que se nos va mostrando es justamente ese misterio en torno al reino. Y así lo llama efectivamente el apóstol San Mateo en el capítulo 13, que justamente relata las llamadas parábolas del reino. Y yo lo remito a que ustedes lean con atención y con detenimiento el capítulo 13 de San Mateo. Claro, ¿no? Ahora estamos siguiendo todavía a San Marcos. A San Mateo lo veremos más o menos hacia la 10ª semana del tiempo ordinario, ya después de la Pascua. Pero este capítulo 13 es fundamental, porque San Mateo, que a diferencia de Marcos, nos presenta de manera más ordenada los discursos de Jesucristo. Marcos presenta a Jesucristo en acción, nos presenta, diríamos, de manera condensada en este capítulo 13 las llamadas parábolas del rey, que son las siguientes. Una que hemos debido leer en el tiempo ordinario, este año no lo hemos hecho, si es que han celebrado ustedes en su liturgia, en sus parroquias, y han hecho las lecturas correspondiente a la memoria de Timoteo y Tito, pero si no ayer se hubiese leído la primera de las parábolas del reino, que es la parábola del sembrador. Luego de la parábola del sembrador y la explicación de la parábola, nos presenta San Mateo la parábola del trigo y la cizaña, que es la segunda parábola del rey. Luego San Mateo presenta la
la parábola del grano de mostaza, la de la levadura que fermenta toda la masa, la de la perla escondida en el campo, la de la red, que son las parábolas del reino. Y entonces, Mateo presenta al reino de Dios como una realidad misteriosa. ¿Por qué es misteriosa? Justamente por lo que, en este caso, remitiéndonos a la primera lectura del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en lo que corresponde al día de hoy, jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, y en la que corresponde al día de ayer, si es que no hicieron la lectura de Timoteo y Tito, sino la del día miércoles del tiempo ordinario, se nos presentaba en el segundo libro de Samuel, primero el anuncio que le hace Natán a Samuel, que el reino, su dinastía, no va a tener fin, va a ser eterna. Y entonces hoy vemos a David agradeciendo por ese don absolutamente inmerecido a su casa. Claro, nosotros sabemos que Jesucristo es el verdadero David y que ese reinado sin fin se refiere a Jesucristo. Pero comprendemos también cómo el pueblo de la primera alianza no acoge al rey, sucesor de David, como nos dice Mateo en el capítulo 1, donde nos presenta la genealogía que hemos visto en tiempo de Navidad, que se remite a Abraham y que tiene como punto central a David, y de David a José, descendiente de David. Y entonces nosotros entendemos que es, siguiendo a Mateo, que Jesucristo es el nuevo David, pero ese nuevo David no es acogido por el pueblo de la primera alianza. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el rey? ¿Y qué pasa con el rey? El rey, como sabemos, es crucificado. Por diríamos, por esa sincronía de acciones y de voluntades entre los romanos, los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los celotes. Y Jesús es crucificado y en la cruz tiene ese letrero en 3 idiomas, Rey de los Judíos. Y entonces la pregunta de qué pasa con el rey y qué pasa con el reino. Y justamente el pasaje, porque el Señor nada deja al azar, del evangelio que hemos visto hoy, capítulo 4, versículos del 21 al 25 de San Marcos, correspondiente al jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, y donde se nos dice, y lo voy a leer porque es breve, en aquel tiempo, esto es inmediatamente después de la parábola del sembrador, diríamos la primera parábola del reino, y la explicación de la parábola que hace Jesús mismo. Inmediatamente después San Marcos presenta en el versículo 21 hasta el 20 llega el tema de la parábola del sembrador. Y entonces dice Marcos, Jesús dijo al gentío, ¿se trae la lámpara para meterla debajo del sedemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿No hay nada escondido, sino para que sea descubierto? No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ese es el evangelio de hoy.
Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos en continuidad con lo que veíamos el jueves de la semana pasada y el sábado con ocasión del video del Cineforum, con la película del Cuarto Rey Mago, siguiendo en el tema del reino con si se puede reinar sin Jesucristo. Y lo que nosotros vemos es que el pueblo de la primera alianza elige reinar sin Jesucristo. Claro, ya en tiempos de Jesús, ese rey es un usurpador, Herodes, no es descendiente de David. Y lo que Jesús está diciendo en relación a este pasaje que les acabo de leer, es que Él es la luz, Él es la lámpara. Él es la luz del mundo, como dirá en el Evangelio según San Juan. Y claro, Él se manifiesta. Es la epifanía de Dios. Y en consecuencia, a los que se les quitará hasta lo que tienen es justamente al pueblo de la primera alianza. Porque no son capaces de reconocer al Señor. Pero eso que está, y también lo refiere San Pablo en la carta a los romanos, cuando se refiere a los judíos y cómo queda el plan de Dios, y en relación a esta realidad misteriosa, porque estaba preanunciada en los profetas, pero no de manera clara, porque ellos tenían la confusión de un David a imagen del primer David. Es decir, un reino político, militar, temporal. Y entonces Jesucristo, el hijo del carpintero, como hemos visto cuando él llega nuevamente a Nazaret, entonces diríamos, no les parece que tiene el perfil del Mesías que ellos esperan. Entonces, eso ya había sido anunciado también por Zacarías. Zacarías en el capítulo 7, el profeta, no el padre de Juan Bautista, lo anuncia y señala que justamente cuando contemplen al que traspasaron, llorarán como por el hijo único, como duelo por el unigénito, que está anunciando y profetizando lo que va a ocurrir. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, porque este periodo que ocurre tras la epifanía del Señor y la cerrazón, no en su totalidad, pero sí en la mayor parte del pueblo de la primera alianza, que no aceptan al Mesías Rey, ha sido motivo de múltiples exámenes. Y por eso es que muchos hablan del interreino, es decir, el periodo en que el pueblo de la primera alianza no reconoce al Mesías Rey. Y que solo al final de los tiempos lo reconocerán. Y llorarán y se lamentarán por el que traspasaron. Y entonces nosotros, de alguna manera, si es que eso es así, estamos viviendo el tiempo del reino, donde el rey se ha quedado con nosotros de una manera misteriosa, manso y humilde, sencillo, y el rey está a la derecha del Padre, pero no significa que ha dejado de reinar. Pero está reinando de una manera que sorprende si es que nosotros no penetramos en estas parábolas
donde el Señor, con comparaciones, nos muestra justamente lo que Mateo llama el misterio del reino. Y por eso el Señor va a decir, el que tenga oídos que oiga, porque al que tiene se le quitará hasta lo que tiene. Porque le preguntan los apóstoles. Y porque Jesús enseñaba en parábolas. ¿Y por qué les enseñas en parábolas? Y Jesús les va a decir, solo a los escogidos se les muestra el sentido de las parábolas. Y Jesús enseñaba, dice, todo con parábolas. Y entonces estas parábolas del reino, empezando por la del sembrador, donde Jesús mismo hace el exégesis de la parábola. Ustedes conocen bien los 4 tipos de tierra, el sembrador que sale a sembrar, y el Señor va a decir que justamente el Hijo del Hombre es el sembrador, la semilla es la palabra, y que solo en alguna tierra, una de 4, crece la palabra. Porque las otras, la que cae al borde del camino, la que cae con poca tierra, la que queda ahogada por las zarzas, rápido es consumido por los pájaros o por falta de raíz o es ahogada. Y el Señor explica que eso es el demonio, que esos son los afanes de este mundo. Y entonces solo en una fracción se va a dar fruto. Entonces, el Señor nos está anunciando cómo en la mayoría de los casos no es acogido. Y entonces, eso no depende, en otras palabras, de la semilla que es buena, no depende tampoco del sembrador, que es el Hijo del Hombre, pero también el Señor va a enviar, como veíamos en la fiesta de San Pablo, y también en la de Timoteo, en los pasajes del Evangelio, que el Señor envía a los apóstoles a que bauticen, que anuncien, que expulsen demonios. Y la iglesia participa de la misión de Cristo, así como el Padre me envió, dirá el Señor, yo los envío. Es decir, la misión de la iglesia no es diferente a la misión de Cristo, es decir, la misión de la iglesia es para seguir sembrando, pero no una semilla diferente, no una palabra diferente, sino la de Cristo. Y nosotros vemos también que al presente, en el tiempo de la iglesia, muchas personas no acogen el reino. Y es una realidad misteriosa. Pero además, en esa alusión que hace el Señor al pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, perdón, cuando atribuyen a Jesucristo obras del maligno, y el Señor habla del pecado que no se perdonará, lo que estamos viendo es que justamente el reino es la obra del Hijo único y del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, el Paráclito, el otro Paráclito, el que nos explicará la verdad completa, el Espíritu de la verdad, el fuego del amor de Dios, el que necesita ser acogido. Porque si no, no podemos entender la enseñanza. Y entonces, entender la enseñanza del Señor es un don. No es simplemente algo que uno pueda decir que depende de la capacidad intelectual, solamente del estudio, sino es don de Dios. Y es lo que le dice también Pablo a Timoteo, que veíamos ayer en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Le dice San Pablo,
conserva el don que ha recibido por la imposición de manos. Y ese don por la imposición de manos es el Espíritu Santo, el don por excelencia, que nos explica la verdad completa. Es decir, sin el Espíritu Santo, el Señor no puede reinar. En esas tres acepciones que veíamos también el jueves pasado, que citaba el Papa emérito en su libro Jesús de Nazaret, en el tomo primero, capítulo 3, cuando dice que los padres de la iglesia, cuando hablan del reino, ven tres dimensiones en el reino de Dios. Una primera es que el reino de Dios es Jesucristo mismo, auto-Basilea, Basilea es reino, Jesús es el rey. La otra dimensión es que el reino es algo que está en nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Tiene que reinar en nosotros. Y la tercera dimensión en que los padres de la iglesia entendieron el reino es que el reino de Dios se refiere a la iglesia. Es decir, la iglesia es de alguna manera la presencia de Dios cercano, porque la iglesia participa de la misión de Cristo. Así como como el Padre me envió, yo los envío, y los envío en medio de lobos. Y es lo que dice también San Pablo. Y San Pablo justamente, y este martes por providencia hemos celebrado el 25, en que hemos terminado simultáneamente la jornada de oración por la unidad de los cristianos, la conversión de San Pablo, 25 de enero, este martes de esta semana, y en esos pasajes que se relatan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y capítulo 22, cualquiera de los dos fragmentos del libro de los Hechos de los Apóstoles podría ser usado como primera lectura este martes. Nosotros veíamos cómo Pablo es fariseo. Pablo es discípulo de Gamaliel. Pablo es cumplidor de la ley. Sin embargo, Pablo, hombre inteligente, Saulo, que ha estado presente en el martirio, en la muerte de Esteban, va con credenciales hacia Damasco. No se menciona de que en ninguno de los pasajes que relatan la conversión de San Pablo no se menciona que se cae en un caballo. Eso no aparece en ningún texto del Nuevo Testamento. Pero lo cierto es que dice que tiene una gran luz hacia mediodía que lo enceguece. Escuche esa voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, Saulo está persiguiendo a la iglesia. Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y él pasa a ser apóstol. Y Ananías, que recibe la misión de bautizar a Saulo, que le dice en el capítulo 9, Señor, este viene a perseguirnos. Y el Señor le dirá a Ananías, lo he escogido como instrumento. Y entonces Ananías le dice, hermano Saulo. Es decir, los enemigos son hermanos. Y es la obra del Espíritu Santo, del amor de Dios. Y la conversión de San Pablo es su bautismo. Porque en el bautismo Pablo nace de nuevo. Tan es así que Saulo pasa a ser llamado Pablo. La conversión de San Pablo no es intelectual meramente. La conversión es un cambio ontogénico, un nuevo ser que está dispuesto
para acoger al Rey que viene a salvar. Entonces la conversión no es simplemente un cambio moral, no es dejar el pecado, dejar vicios. La conversión no es meramente un cambio intelectual. La conversión es un cambio ontogénico. Es empezar la vida de hijo de Dios, en el Hijo único. Y entonces por eso es que lo primero que le dice el Señor a Pablo no es, mira, anda para que Ananías te ingreses, sino para que te bautice. Y es lo que aparece también en el Evangelio, donde el Señor le dice, antes de su ascensión, que vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor reine requiere un cambio ontogénico. Es la nueva tierra, la tierra buena, que puede acoger al Hijo único. Y de manera análoga como para el pueblo de la primera alianza, lo que nosotros vemos es que entre los bautizados que tienen buena tierra, sin embargo, muchos no conceden que el Señor reine. Y estos que no conceden que el Señor reine, diríamos, tienen un fragmento de buena tierra, pero también tienen esa tierra al borde del camino, esa tierra entre zarzas y espinos, y esa tierra que tiene poca profundidad. Y entonces la palabra del Señor, el reino, Jesucristo, no es acogida. Pero si es que se sigue sembrando, siempre la palabra caerá, podrá caer en buena tierra. Y entonces el Señor de manera misteriosa hará como esa levadura, como esa semilla de mostaza, o como ese tesoro escondido en ese campo, esa perla preciosa, pueda manifestarse. Pero también el enemigo siembra la cizaña. Y entonces el campo, en esa parábola del trigo y la cizaña, es el mundo, es la tierra. Y el enemigo siembra la cizaña. Es decir, la fe, la esperanza, la caridad, pueden alterarse, adulterarse, manipularse, y de esa manera nosotros vivir una fe a nuestra manera. Un Jesucristo según nuestra propia conveniencia. Y por eso San Pablo le dirá a Timoteo, también en la segunda carta, he peleado el buen combate, he conservado la fe. Es decir, la lucha por el reino no es distinta a la lucha por la pureza de esa tierra que significa nuestro corazón, que puede dañar el don de la fe, la esperanza y la caridad que en el Espíritu Santo nosotros hemos recibido y que puede impedir que crezca esa semilla, que esa levadura fermente. Y entonces nosotros dejamos de ser testigos del reino y pasamos a ser agentes del enemigo.
Y entonces el Señor no quiere que, como dice la parábola del trigo y la cizaña, arranquemos la cizaña, porque nosotros nos podemos equivocar. Como le piden y le dicen esos labradores, viñadores, le dicen, ¿quieres que arranquemos esa cizaña? Y el Señor les dice, no. Al final lo harán los ángeles. Es decir, el reino de los cielos, el reino de Dios, está presente de manera misteriosa, oculto, escondido, por pura misericordia de Dios, para que nosotros, comprendiendo el juicio de Dios, podamos vivir en la auténtica libertad de los hijos de Dios. Y entonces, efectivamente, nosotros tenemos que elegir si es que reinamos con el Señor, que es la única manera de verdaderamente reinar, y eso implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, o negar a Jesucristo, rechazar al Rey, y nosotros como Herodes querer ocupar su lugar. Y entonces de esa manera, nuestro reino aparente, nuestro reino pasajero, nos apartará del reino de Dios, porque seremos seducidos por el príncipe de este mundo, que es el que reina, mientras que no se manifieste en el mundo la vida nueva, la epifanía de los hijos de Dios, que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que este tiempo de la iglesia es un tiempo donde hay esas contradicciones en el mundo y también en la propia iglesia y también en cada uno de nosotros y en todas las criaturas humanas. Y que la pelea, el combate, como dice San Pablo, es para que se manifieste el hombre nuevo, esa criatura nueva que por pura gracia ya no es simplemente el hombre natural, sino el hombre sobrenatural llamado a vivir en la libertad de hijos de Dios. Y esa libertad solo es posible si es que el más fuerte viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, del engaño, de las cadenas de la muerte. Y es lo que Jesucristo justamente viene a realizar en el Espíritu Santo. Y entonces, nosotros tenemos que comprender que el Señor tiene paciencia. El Señor no es que se ha desentendido, no es que, como le dirán los apóstoles cuando están a punto de zozobrar en la barca, es que no te importa que naufraguemos. El Señor está con nosotros. El reino de Dios está cerca y nosotros estamos llamados a ser sus testigos. Pero para eso, por supuesto, necesitamos pelear el buen combate de la fe y saber que no estamos solos. Y que las tribulaciones de la vida presente son pruebas para cada persona, para las familias, para la iglesia y para el mundo, donde lo que está en juego no es lo pasajero, sino como en las parábolas, que todas tienen esta introducción, el reino de Dios, el reino de los cielos, como dice San Mateo, se parece a, es la comparación de la realidad temporal, cercana, cotidiana,
y la realidad sobrenatural, escondida, poco visible, si es que nosotros no somos curados de nuestra ceguera, de nuestras parálisis, de nuestra sordera, y no somos capaces de reconocer la presencia del Señor. Ilustrativo fue el Cineforum del sábado pasado, con ese personaje del cuarto rey mago, que justamente buscaba encontrar al Señor. Y lo va a encontrar y lo va a reconocer en el momento culminante, que es en la cruz. Igual nosotros sabemos que mientras que peregrinamos, nosotros no tenemos la visión beatífica. Nosotros no tenemos la visión plena. Y por eso es que en medio de las confusiones de este mundo que pasa, tenemos que descubrir la realidad misteriosa del eterno, del infinito, de Dios encarnado en María Virgen, nacido de mujer, que habitó entre nosotros, que murió por nosotros, que fue sepultado, que ha resucitado y se ha quedado con nosotros. Y entonces descubrir la verdad no es descubrir solamente una doctrina. Vivir la fe no es solamente un cambio moral, un etos, costumbres, o solamente dejar el pecado, sino es que el Espíritu Santo nos conceda la verdad para vivir en la libertad de los hijos de Dios y, como dice San Pablo, que sea Cristo quien vive en nosotros. Ya no soy yo quien vive, dice irá San Pablo, sino es Cristo quien vive en mí. Y nosotros estamos llamados a ser otros Cristos, en comunión con Jesucristo, cabeza. Y como dice San Agustín, yo lo ponía en uno de los posts esta semana, Jesucristo ora por nosotros como sacerdote, ora con nosotros como cabeza y recibe como Señor y Dios nuestra oración. Y la oración de Jesucristo es para que recibamos el don que de junto al Padre Él nos concede y que ha querido que nuestra Madre Santísima participe de esa oración para que el Espíritu Santo nos mueva, nos dirija y nos permita vivir en la libertad de los hijos de Dios, descubrir su designio amoroso y realmente, como hubiese correspondido el día martes 25, si no hubiésemos celebrado la fiesta del apóstol San Pablo en el Evangelio, escuchar esas palabras de Jesús, que cuando le dicen que su madre y sus hermanos están afuera buscándolo, Jesús mirando a su alrededor dentro de la sinagoga, a los discípulos dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Sino los que hacen la voluntad del Padre. Y nosotros no podemos hacer la voluntad del Padre si es que el Espíritu Santo no mueve nuestro obrar. Y es justamente la oración colecta de esta semana, tercera del tiempo ordinario, donde el Señor pide por nosotros para que nosotros seamos capaces de hacer la voluntad del Padre. Por eso, queridos hermanos, que Jesús reine, Él que es el Rey,
y Él es el reino, el auto Basilea, como dice Orígenes, implica que nosotros vivamos también en la libertad de los hijos de Dios a imagen del Hijo único. Es decir, que el don del Espíritu Santo nos haga capaces de ser hijos en el Hijo y en oración común con Jesucristo, clamar Padre nuestro, deseando volver a la casa del Padre. Pero el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, que ha sido derrotado y tiene poco tiempo, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, siembra la cizaña, nos confunde, nos divide, nos llena de temores, de impaciencias, muchas veces de juicios temerarios, y entonces podemos una y otra vez nosotros ser seducidos por las tentaciones que veremos en el primer domingo de Cuaresma y que el Señor enfrentó por pura misericordia, pero que también en esencia son las tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Es decir, alimentarnos de Jesucristo, que es la palabra eterna. Este domingo tercero, el Papa Francisco lo ha dedicado a la palabra de Dios, que no es simplemente la Sagrada Escritura, ni siquiera la Sagrada Tradición, sino la persona de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entrar en comunión de obediencia al Padre, que es la única manera de entrar en comunión con el Hijo único. Porque el Hijo único se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Y de esa manera reina. Pidamos, pues, que el Señor nos conceda la luz para poder ser luz en medio de las tinieblas de este mundo, porque desde el bautismo estamos llamados a ser luz de Cristo, como Jesucristo es luz del mundo, y a ser sal. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo, el fuego del amor de Dios, nos purifique, nos renueve y nos transforme. Y así nosotros podamos amarnos como Jesucristo, el Señor, nos ama. Yo voy a dejar mis comentarios en este punto para ver si es que hay comentarios y preguntas, reacciones de parte de ustedes y podemos tener algo de diálogo y no extenderme tanto en este monólogo. Así que no sé, Rosana, si es que hay comentarios, preguntas de mi parte. Sí, padre, la primera pregunta la va a plantear Cintia Melo. Buenas noches, padre. En una de sus homilías, el Papa Emérito Benedicto XVI menciona, citando a Jesús, que el señorío de Dios se manifiesta en la curación integral del hombre. Hoy sabemos que el hombre acusa graves males espirituales, está enfermo. ¿Esta es una manifestación de que el hombre está desconociendo el reinado del Señor? ¿El hombre se está alejando de Dios? ¿El hombre marchando hacia las tinieblas, hacia su suicidio? Esa es la pregunta, padre. Lo que nosotros vemos es que la manifestación del reinado de Dios, es decir, que la soberanía de Dios se manifieste en las criaturas humanas, es algo misterioso. El Señor tiene el poder de producir la conversión de todas las criaturas humanas. Basta un instante. Puede suscitar un espíritu de contrición. Pero el Señor, como le dice el Señor a los judíos cuando le piden un signo, no se les va a dar otro signo que el de Jonás. Y el signo de Jonás tiene varios componentes. Uno primero es que Jonás es enviado
a Nínive, a la ciudad pecadora, para llamar a la conversión a los ninivitas. Jonás no quiere ir. Nosotros muchas veces, estando en el mundo sin ser del mundo, nosotros no queremos salir a sembrar, a anunciar el evangelio, a decir que el reino está cerca, porque estamos comprometidos no con hacer la voluntad de Dios, sino con hacer nuestra voluntad. Y pensamos que eso no es importante, que las personas no nos van a hacer caso, que no vale la pena, que nos vamos a crear problemas. Y entonces el signo es que nosotros somos enviados. Igual como el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Porque nuestra conversión y que el Señor reine pasa porque nosotros anunciemos justamente el reino. Pero además de ese ir al mundo a anunciar el evangelio, y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida, pasa también por amar a nuestros hermanos. Porque si nosotros, en medio del mundo que no conoce a Dios, y que nosotros sabemos la gravedad del pecado, la gravedad y las consecuencias que tiene rechazar al Señor, nos desentendemos por los que no conocen al Señor, por los que no creen en Él, por los que no lo aman, por los pecadores, por nuestra propia conversión, es que en realidad nosotros no los amamos. Y si nosotros no amamos a las criaturas humanas a quienes vemos, es porque no amamos a Dios. Y entonces el signo de Jonás es un signo que nos recuerda el mandamiento nuevo, la misión a la que estamos llamados los bautizados y, en consecuencia, lo que le va a dar sentido a nuestra vida para que el Señor pueda reinar. Porque justamente esa pregunta que le van a hacer los fariseos al Señor es justamente la pregunta después de que Él anuncia estas parábolas del rey. ¿Qué prueba nos das? Danos un signo en el cielo. Y el Señor dice, no se les va a dar otro signo. Porque aquí hay uno más que Jonás. Y se levantarán los habitantes de Nínive y señalarán a esta generación porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y se levantará la reina del Saba, que fue a buscar a Salomón, y acá hay uno que es más grande que Salomón. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que justamente la manera en que no se nos quite hasta lo que tenemos, es decir, la única manera de pelear el buen combate, de conservar la fe, es como nos dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el reino. Ay de mí si en mí no reina el Señor, habiendo recibido el don del bautismo, la vida nueva, los sacramentos de Jesucristo. Pero nosotros, seducidos una y otra vez por la cizaña que el enemigo siembra en nuestro corazón, por la cizaña que siembra en nuestra mentalidad, que nos hace creer que simplemente lo que cuenta son las cosas pasajeras y las cosas de este mundo, entonces nosotros abandonamos al Señor. Entonces, por eso lo que señala el Papa Emérito es que nosotros tenemos que vivir la fe. Y vivir la fe es descubrir, reconocer
la verdad de quién somos. Y nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, enviados a anunciar el Evangelio, a ser testigos del Reino. Y entonces, hasta que nosotros no acojamos ese mandato, nosotros en realidad estamos rechazando al Señor, de manera análoga al pueblo de la primera alianza. Y entonces nos damos cuenta que ser libre, tener libre albedrío, elegir, nos hace responsables de nuestros actos. Y nosotros debemos de clamar en la oración para que, justamente como le dice San Pablo a Timoteo, no perdamos el don que hemos recibido cuando se nos ha impuesto las manos. Porque todos los bautizados, todos los confirmados, todos los que hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana, se nos ha impuesto las manos. Y cada vez que venimos a la Eucaristía, también se nos imponen las manos. Porque cuando el sacerdote en el momento del epíclesis, en la consagración, coloca las manos sobre el cáliz y la patena y pide en el nombre de Cristo, porque Cristo es quien ora en la persona del sacerdote, que ese pan y ese vino se conviertan. Y nosotros de alguna manera somos significados en ese pan y ese vino, que nos tenemos que convertir en cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que examinar nuestra vida de fe y desear que verdaderamente el Señor reine en nosotros. Porque podemos quedarnos con una fe meramente intelectual, como hemos comentado en varias ocasiones, meramente gnóstica, que no da testimonio de amor, que no anuncia el reino, o en una fe meramente pelagiana, voluntarista, que cree que más importante que la obra del Señor, que tiene que completar la obra buena que empezó en el bautismo y que requiere de nuestro asentimiento, son, diríamos, nuestras prácticas devotas las que nos van a conseguir la salvación. Y el reino, esa tierra es buena porque acoge y da fruto. Y nosotros vamos a ser examinados por esos frutos. Y el Señor nos va a podar si es que damos fruto para que demos más fruto. Pero si es que una y otra vez después de la poda no damos fruto, entonces el Señor va a decir sobre nosotros lo mismo que se dice de la parábola de la higuera. Por eso, queridos hermanos, reflexionar y meditar en torno al reino de Dios es reconocer la misericordia y el amor del Señor que viene a nuestro encuentro, pero también la responsabilidad nuestra en acoger. Porque a los que lo acogen, dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, les da el poder para ser hijos de Dios. Y el poder de los hijos de Dios es que la oración de los hijos de Dios en el Hijo único nos va a llevar a desear intensamente hacer la voluntad del Padre, que es lo que corresponde a todo buen hijo de Dios. Y entonces sí seremos sus hermanos, sus hermanas, su madre. Es decir, seremos iglesia. Es decir, la iglesia será testigo del reino en medio de este mundo en tinieblas. Pero si no, la iglesia pensará que es un grupo de privilegiados, de personas que, entre comillas, han tenido bienes y una autosuficiencia que nos puede llevar pues a graves sorpresas.
Entonces nosotros somos peregrinos. La iglesia triunfante no es la iglesia peregrina, sino la iglesia que ya fue probada y que ya goza de la visión beatífica en la patria celestial. Nosotros somos iglesia peregrina, nosotros todavía no somos la iglesia triunfante. Nosotros tenemos que ser probados. Y esa prueba es en el combate de dar testimonio de la fe, de la esperanza y de vivir una caridad ardiente. Es decir, amar como el Señor nos ama. Todo eso es don de Dios, pero requiere nuestro asentimiento. Gracias, Padre. Tenemos una segunda pregunta, justo algo de lo que usted mencionaba, ¿no? Esta crisis de vocaciones va en paralelo con un temor a hablar de Dios de parte de la mayoría de nosotros. El Papa Emérito habló sobre la reducción de la iglesia, pero que esta iglesia más pequeña iba a ser también purificada, realmente iba a ser la iglesia de Dios. ¿Es esto que él mencionaba una señal de la segunda venida del reino? Ayer también en la celebración de los santos obispos Timoteo y Tito, justamente en el Evangelio se nos dice que la mies es abundante y los obreros son pocos, que hay que orar al Señor de la mies. Y entonces, claro, esas palabras muchas veces se han interpretado como vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Y entonces que hay que orar por las vocaciones, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Y eso está bien. Pero en realidad, en el Evangelio, no se dice a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, sino se dice a obreros. ¿Y quiénes son los obreros? Los obreros pueden ser, diríamos, los siervos inútiles o los obreros que participen justamente de esa cosecha. Y eso es la santidad. La vocación es a la santidad. Entonces nosotros tenemos que hacer oración por la santidad. Porque los obreros, los que van a contribuir y continuar la misión del Hijo Único, son los que viven en la libertad de los hijos de Dios, y esos son los santos. Entonces nosotros tenemos que hacer oración porque nosotros y todas las personas bautizadas podamos ser santos. Que es la vocación universal. Entonces, esa es nuestra oración. Y esa oración es oración en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa oración es escuchada. Pero preguntémonos si nosotros hacemos esa oración diariamente. Para nosotros mismos, para nuestras familias, para la iglesia. Porque, diríamos, los que han sido testigos del reino son los santos. Y todos estamos llamados a ser santos. Entonces, claro, se necesitan más clérigos, se necesitan más matrimonios, muchas personas ya no quieren recibir el sacramento del matrimonio, se necesitan más personas que vivan los consejos evangélicos, pero si es que estas personas que viven como clérigos, como viven los consejos evangélicos o viven en la alianza matrimonial, si no somos santos, nosotros no vamos a poder cumplir la misión a la que Jesucristo nos envía. Y entonces nosotros tenemos que orar por la santidad. Y me parece que no es una oración común.
Entonces deberíamos de orar por nuestra propia santidad, por la santidad en nuestras familias, por la santidad en la iglesia. Porque si es que efectivamente el Señor, el Espíritu Santo, el dador de vida, nos renueva, nos purifica en el fuego de su amor, nos santifica, porque esa es la misión del Espíritu Santo. Nosotros seremos mejores obreros, mejores trabajadores de la mies, porque seremos más obedientes y más dóciles. Y entonces el Concilio Vaticano II, por eso nos recordaba la vocación universal a la santidad. Y es en ocasión de la celebración de cada memoria de los santos, como hemos tenido en esta semana, en martes, en San Pablo, y en Timoteo y Tito, es ocasión, pero cada día nosotros debemos pedir. Pero parecería que no nos mueve ese anhelo de santidad. Nos parece muy lejano, nos parece inalcanzable, porque, claro, con una fe debilitada, nosotros no vamos a darnos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y entonces debemos de hacer esa oración. Esa debe ser la oración de la iglesia, diaria, en cada momento, a tiempo y a destiempo. Y tiene que ser en el anhelo de cada uno de nosotros, de cada uno de los bautizados. Que el Señor, que el Espíritu Santo, en ese fuego abrasador, nos santifique, nos purifique. Padre, hay otra pregunta. Jesús predicaba y denunciaba a los enemigos del reino. ¿Por qué hoy los cristianos callamos y no denunciamos lo que aleja al mundo del reino de Dios? ¿O a quién le corresponde esa tarea de denunciar? El Señor, justamente esas dicotomías, anunciar, denunciar, es justamente no entender el Evangelio. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Y entonces, si bien es cierto, el Señor denuncia a los escribas, con palabras duras a los fariseos, les va a decir y llamar una y otra vez a la conversión, pero el Señor, sobre todo, el Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo está cerca. Pero cuando nosotros muchas veces, en mi opinión, con una desviación pelagiana, voluntarista, subsidiaria de ideologías que dimanan de una serie de posturas filosóficas, ideológicas, principalmente de Schopenhauer y de Nietzsche, hacen creer que lo más importante es nuestra voluntad, nuestro voluntarismo, que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas y de lo que se trata es de denunciar a los pecadores. Eso es lo que justamente, en eso eran expertos los fariseos. Entonces, la denuncia más eficaz del pecado es el testimonio de santidad. Porque si no, incluso nuestra oración va a ser como la del fariseo, que nos dice el Señor en San Lucas, que oraba erguido, gracias porque no soy como ese publicano, porque yo hago oración, doy el diezmo. Y el publicano no levantaba la cabeza. Y el Señor le va a decir a los fariseos, las prostitutas y los publicanos los van a preceder en el reino de los cielos. Entonces, esa insistencia recurrente en estos tiempos polarizados, que parecería que edificar el reino es perseguir a los pecadores,
denunciarles su pecado, y nos va a llevar a sorprendernos como los fariseos cuando a Jesús le decían, este se junta con publicanos y con pecadores. Lo que nosotros necesitamos es dar testimonio de vida coherente, dar testimonio de fe viva. Y por supuesto, si es que vemos estas estructuras en esta sociedad sin Dios, que se va cada vez movida por esta secularización, deshumanizando, nosotros sí efectivamente tenemos que denunciar esas estructuras, porque ya lo hemos comentado varias veces, pero lo volvemos a repetir porque yo creo que es necesario que recordemos algunas cosas. Nosotros vivimos en un tiempo en el que se ha pasado secuencialmente de decir Jesucristo sí, Iglesia no, que es lo que propone Lutero, a esa etapa de la Revolución Francesa donde se dice Dios sí, Jesucristo no, y se afirma un antropocentrismo, a una etapa que anuncian estos filósofos postmodernistas, estructuralistas, principalmente franceses, donde lo que nos dicen es que también el hombre ha muerto, lo que hay son, entre comillas, hay la desconstrucción del hombre y lo que hay son las estructuras que hacen que el voluntarismo de sí se puede y que lo que importa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y entonces nosotros sí tenemos que denunciar esas ideologías. Pero nosotros lo que tenemos es que llamar a la conversión, porque nosotros no queremos la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. E inclusive en esta visión auténticamente católica, nosotros tenemos que darnos cuenta que estas ideologías surgen en esa dinámica dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, justamente de las polarizaciones que enfrentan a las criaturas humanas unos contra otras. Pero nosotros tenemos que saber y recordarnos a nosotros mismos y a los demás que la única manera de exaltar a la criatura humana, la única manera de un antropocentrismo sano y justo que elimine injusticias es reconocer al nuevo Adán, a Jesucristo, que es el hombre verdadero y es Dios verdadero. Pero querer ser, diríamos, defensores de la justicia social, de la tolerancia, de los derechos humanos, sin Jesucristo, es decir, promover el reino meramente inmanente, sin Dios y sin Jesucristo, no es otra cosa que la tentación, la tercera tentación de Satanás, que le dice al Señor, llevándole ese monte elevado, si me adoras, le mostrándole todos los reinos de este mundo, todo esto será tuyo. Y entonces, eso es falso. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Pero, claro, yo no sé, como no sé quién pregunta, pero recurrentemente cada cierto tiempo en estos jueves, siempre viene una pregunta del mismo tipo. Parecería que es la misma pregunta que se repite. Claro, yo no sé si es la misma persona que una y otra vez vuelve a preguntar lo mismo, o son distintas personas que son, diríamos, movidas por esta misma inquietud. Pero nosotros no reconocemos enemigo en ninguna criatura humana. Para nosotros, el que siembra la cizaña es el enemigo de Dios y del hombre. Y nosotros estamos llamados a saber
que el Señor no deja de reinar, pero para que el reino de Dios se haga evidente en medio de este mundo en tinieblas, Él tiene que reinar primero en nosotros. Y para que Él reine en nosotros, tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. Y el mandamiento nuevo que expresa la voluntad del Padre, como nos enseña el Señor, es que nos amemos como Él nos ama. Y eso implica no la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, como esa oración de los mártires que nos refiere el libro del Apocalipsis, que piden: ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a tomar venganza? Y la justicia de Dios es el perdón, y la venganza de Dios es la conversión del pecador. Y claro, a veces nosotros creemos que lo más eficaz es una polémica intelectual con las ideologías confusas de este mundo, que por supuesto tienen un lugar en la apologética, pero la apologética no es otra cosa que establecer el diálogo entre la razón y la fe, o entre la ciencia y la fe, como le queramos llamar, y que justamente el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón nos lo recuerda. Es decir, la hermenéutica de la verdad requiere de la fe y la razón. El círculo hermenéutico requiere de la fe y la razón, como nos enseñaba San Agustín. Creo para entender y entiendo para creer. Es decir, la verdad no es ajena a la fe ni a la recta razón, que no entran en contradicción. Y entonces nosotros tenemos que saber que esa verdad no es algo, sino esa verdad es la persona de Jesucristo, que nos revela quién es Dios y quién es el hombre, y quién somos cada uno de nosotros y cada una de las criaturas humanas. Y universalmente nosotros estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Claro, yo repito, no sé la persona que formula esta pregunta, pero si es que fuera más precisa y más concreta, tal vez podría encontrar en esa inquietud que escucho recurrentemente algo que de repente pueda comentar con más especificidad, porque si no parecería una especie de lugar común que se vuelve recurrente, pero que no nos permite avanzar. Padre, tenemos otra pregunta. Nos dice, también mencionan al Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito nos dice que cualquier reducción del mensaje central de Jesús, es decir, del reino de Dios, a un discurso indefinido sobre los valores del reino, debilita la identidad cristiana y disminuye la contribución de la Iglesia a la regeneración de la sociedad. ¿Esto es lo que está ocurriendo en nuestra Iglesia? Lo que nosotros sabemos es pues que efectivamente está anunciado en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, en el paralelo de Lucas 21, en Marcos, es que la criatura herida por el pecado va a experimentar la apostasía de la verdad. Y entonces lo que vemos es que las ideologías contemporáneas, en ese proceso dialéctico que hemos referido en relación a la pregunta anterior, nos llevan a esta situación del racionalismo, que es la enfermedad de la razón, que cree que la sola razón es suficiente para explicar todos los aspectos de la vida humana, y que en consecuencia no se necesita de Dios ni de la fe, que serían, diríamos, rezagos medievales.
y que en esa dinámica, luego del escándalo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y de todos los acontecimientos a su alrededor, nos llevan a una situación pues análoga a la que veíamos nosotros en el Evangelio del sábado pasado, cuando se acercan a Jesús justamente esos familiares a decir, lo venían a buscar porque estaba fuera de sus cabales. Es decir, Jesús estaba loco, en otras palabras. Y entonces, lo que se vio luego de esa, diríamos, exaltación racionalista que llega a su oficialización en el modernismo con Descartes, y que solo la subjetividad y la razón humana pueden dar cuenta de todas las cosas, lo que trae consecuencia con la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que, y no es locura la primera bomba atómica, la segunda bomba atómica, la matanza, porque lo que se decía es que lo que producía violencia era la fe. Y entonces eso ha traído como consecuencia ese otro movimiento dialéctico, entre comillas, no espontáneo, sino provocado, que es la llamada posmodernidad, y que lo que justamente exalta ya no es un subjetivismo racionalista, sino las emociones, los sentimientos, los gustos, una subjetividad, diríamos, emocional, afectiva, y que da lugar a esa, diríamos, exaltación falsa del hombre, donde el hombre ya sin Dios se construye a sí mismo según su propia subjetividad, y entonces ya no hay verdad, sino hay el relativismo de la verdad. Y si nosotros, como hemos señalado a lo largo de esta presentación y también el jueves pasado, no comprendemos que nosotros hemos recibido la revelación y que lo que tenemos que es anunciar el evangelio, pero no lo podemos recortar, ni lo podemos manipular vía interpretación, sino ser testigos justamente de Jesucristo, testigos de la verdad. Pero eso no significa que vamos a ser escuchados. Muchas veces en este mundo, como decíamos en lo que está señalado por el propio Señor en esa parábola del sembrador, porque la mayoría de las personas no lo van a coger. Pero eso no significa que el Señor no reine. Eso no significa que el Señor ha sido derrotado, porque Él ya derrotó al enemigo. Sino es que esa es la realidad misteriosa del reino de Dios, es que nosotros contribuimos a la edificación de los reinos de Dios viviendo nosotros plenamente la fe. Pero cuando nosotros, en lugar de querer vivir la fe, es decir, desear vivir en Cristo, en el Espíritu Santo, la santidad, nos empezamos a preocupar por, entre comillas, las fallas de los demás y no damos testimonio con nuestra vida, entonces lo único que nosotros nos pasamos a ser otros diletantes más. Y eso es lo que se ha visto a lo largo de la historia de la salvación. Entonces, algunas preguntas cuando se formulan de esa manera un tanto impersonal, ¿no? Una cita o una frase del Papa emérito, pero no dicen la intencionalidad con la que están usando esa pregunta o esa cita, lo único que producen es una especie de confusión, porque yo no entiendo a qué se refiere. Entonces, nuevamente, yo como no conozco quién formula la pregunta, y entonces hacen una cita del Papa emérito, de algún otro
figura relevante de la iglesia, pero sin mencionar la intencionalidad y el uso con que están haciendo, entonces, claro, me dejan pocas posibilidades de yo comentar y de repente compartir o disentir con la aplicación que están haciendo. Entonces, en este caso, como en el caso anterior, yo les pediría a las personas que formulan las preguntas que sean un poco más precisos, más concretos, porque si no, no logro comprender el sentido de la pregunta, ¿no? Porque podría tener pues varias intencionalidades, ¿no? De que, bueno, se está hablando de cosas gaseosas, entonces estamos tratando, en este caso, en primera persona, me refiero a mis comentarios, de adormecer a la gente, tontearlos y que no se hablen las cosas claras. Entonces, si es que eso es lo que están pensando, mejor díganlo claramente, de manera respetuosa, y entonces yo podré entender el sentido y la intencionalidad de la pregunta. Porque justamente las intenciones humanas son las cosas más oscuras que tenemos. Y claro, si es que alguno de los que están formulando estas preguntas se creen ya santos, que son testigos ejemplares, y entonces están con la piedra en la mano, entonces lancen la piedra, pero si no, entonces hacen unos comentarios que realmente no entiendo el sentido del comentario. Y entonces, a menos que de repente ustedes al leer la pregunta no estén haciendo la lectura completa de lo que señalan estas personas. Porque la idea de este espacio es que podamos intercambiar perspectivas y alimentarnos y ayudarnos mutuamente, ¿no? Y también si es que corresponde discrepar, también discrepar. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Padre, tenemos otra pregunta. A ver. Dice, buenas noches. ¿Cómo podemos hacer los padres para que nuestros jóvenes vuelvan sus ojos al Señor? Ahora el mundo los jala, los absorbe y ya no quieren seguir al Señor. Por más que yo rezo el rosario y voy al Santísimo y a la misa, mis hijos jóvenes no quieren ir a misa y al Santísimo. ¿Qué hacer? Bueno, eso está ocurriendo en general. Claro, siempre, ¿qué hacer? Lo primero es el testimonio de vida coherente, ¿ya? Y si es que en algún momento, de repente, los padres han descuidado el testimonio de fe ante sus hijos, hablar con sus hijos y decirles. Hay que hacer oración. Esas oraciones de los padres por los hijos no se pierden. Y saber que el Señor sigue obrando. Entonces, es justamente misterioso, porque esa idea de que el reino cada vez más se va a extender, la iglesia se va a hacer más fuerte, vamos a lograr la conversión de todos los pecadores, y entonces va a desaparecer la cizaña, va a desaparecer el pecado. Justamente la historia de la salvación no nos muestra eso. O sea, Jesucristo, como empezábamos este tema el día de hoy, justamente llega al pueblo elegido y los suyos no lo recibieron. No solo no lo recibieron, sino lo crucificaron. Y entonces el pueblo de la nueva alianza, que no es un barro diferente, al cabo de los siglos, los países de donde nosotros recibimos el testimonio de fe, en Europa principalmente, se han apartado del Señor. Y los agentes que siembran la confusión y la cizaña, parecería que han logrado la hegemonía intelectual, ideológica, etc. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que a tiempo y a destiempo tenemos que dar testimonio. Y entonces los padres
idealmente, desde el principio, desde que forman la alianza matrimonial y durante toda su vida familiar, tienen que dar testimonio a sus hijos. Y saber que al presente el sistema educativo formal e informal va en contra de la fe, va en contra de la verdad. Y entonces los padres tienen que saber que los espacios formativos seculares son contrarios a la fe, tanto en el nivel escolar y mucho más en el nivel universitario superior, y también en todo el sistema informal, todas las redes sociales, las películas, etc. Entonces no nos vivimos en un mundo hostil. Y claro, ante esa situación, los niños, los jóvenes, los más frágiles, si es que no tienen el acompañamiento de la iglesia, de las familias, iglesia doméstica, van a sucumbir, van a sucumbir. Entonces nosotros tenemos que saber que esa es la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Primero, desear ser santos. Pedir al Señor que el Señor obre a través nuestro, examinarnos permanentemente, tratar de conversar, explicar a los menores, a los más jóvenes, a las personas que tenemos a nuestro cargo y tratar de dar testimonio en cada momento. Y apenas detectamos que las personas no quieren hacer oración, que las personas no quieren recibir los sacramentos, saber pues que ya están siendo envenenados y colonizados. Y entonces tratar de exhortarlos o buscar a personas que les ayuden en esa exhortación, pero no desentenderse. El problema es que la mayoría de los padres, agobiados por las necesidades temporales de naturaleza material, diríamos, se despreocupan de esos aspectos fundamentales en la formación de la conciencia y en la vida espiritual de sus hijos, y solamente cuando ya llegan a situaciones realmente de escándalo, en ese momento reaccionan. Además, muchas veces los jóvenes son expuestos a situaciones de vida matrimonial y de vida familiar, de familias divididas, fragmentadas, como se dice ahora equivocadamente, disfuncionales, y entonces efectivamente los más vulnerables, los más fácilmente manipulables por estas culturas ateas son los niños, son los jóvenes. Pero como iglesia no podemos nosotros desentendernos. Hace poco salía un proyecto de una de las comisiones del Congreso donde decía que los padres tenían que intervenir, y entonces aparecían declaraciones en los medios de comunicación de una serie de instituciones ligados a la cultura de la muerte, pro-abortistas, donde decían que estaba en peligro los jóvenes, porque los padres quieren intervenir en la educación de sus hijos. Y claro, eso ya lo dicen con absoluta arrogancia para mostrar simplemente pues su desfachatez. Y la mayoría de los padres se desentienden. Entonces, verdaderamente estamos en un momento difícil. Igual que en tiempos de Jesús. Los Herodes del mundo contemporáneo salen a buscar a los niños, a los jóvenes, para quitarles la vida de fe, para quitarles la vida sobrenatural que recibieron en el bautismo, para asesinar a Cristo. No hay que despreciar la oración, pero además los padres no pueden renunciar a su rol de educadores, ni los mayores, los adultos en las familias, de educadores de los más jóvenes. No podemos, entre comillas, creer que las responsabilidades educativas solamente corresponden al sistema institucional formal e informal.
Padre, esa era la última pregunta, ya no hay más. Bueno, entonces terminamos con una oración. Si no les parece mal, vamos a pedir a nuestra Madre que nos ayude, auxilio de los cristianos, y especialmente pedir por los más pequeños, por los más vulnerables. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hasta la próxima. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Adiós, Padre. Padre Buenas noches. Melanie. Adiós, Padre. Adiós. Gracias. Que Dios los bendiga. Les Gracias, agradecemos, Padre hermanos, Meloni. por Buenas acompañarnos hoy día jueves. Muchas gracias. Les recordamos que